por siglos. El vendado de pies o los pies de loto, en chino tradicional, Changshu. Pies de loto, no suena tan desagradable, ¿verdad? Pues aseguro que lo era, y mucho. El vendado de pies era la costumbre de aplicar una venda ajustada a los pies de las niñas, desfigurando totalmente sus pies y dejándolas prácticamente incapacitadas de por vida. Esta práctica se volvió muy popular en China durante siglos, al ser considerada muy atractiva por los hombres. Para conocer el origen de esta práctica, nos trasladamos a la China de hace 1000 años, en el inicio de la dinastía Song, la cual dominó buena parte de la China actual entre el siglo X y el XIII. Todo empezó en la ciudad de Nanjing, situada en el este de China. La leyenda cuenta que una cortesana del Palacio Imperial, famosa por su belleza y su talento al bailar, recibió la orden de preparar una danza en honor a los espíritus, para deleite del emperador Tang Li Yu. Se mandó construir para ella un piso hecho de lotos de oro donde pudiera ejecutar su danza. Se adornó el cuerpo con las más esplendorosas joyas y se vendaron los pies, imitando la forma de la media luna. Queriendo imitar su belleza, todas las mujeres de la corte, de clase alta, empezaron a practicar esta tradición. La clase baja no lo practicaba, ya que impedía a las mujeres trabajar. Sin embargo, con el paso de los años, se volvió una práctica común vendar los pies de la mayor de las hijas, con el propósito de convertirla en una dama. La intención era que la hija lograra un matrimonio ventajoso económicamente y así hacer prosperar a la familia. El largo ideal, llamado loto dorado, era de 7 centímetros. Este orgullo se reflejaba en los elegantemente bordados zapatos de seda que las mujeres usaban para cubrir sus pies deformados. A continuación, vamos a ver el desagradable proceso que tenían que soportar estas mujeres. El vendado comenzaba a edad temprana, entre los 2 y los 5 años, antes de que el arco del pie de las niñas tuviese la oportunidad de desarrollarse plenamente. Solía iniciarse, por lo general, en los meses de invierno, ya que los pies estarían entumecidos por el frío y el dolor no sería tan extremo. Luego, las uñas se cortaban a ras, para prevenir que al crecer perforasen la planta del pie, ya que después de vendado la punta de los dedos quedaba apuntando a la planta, y provocaría infecciones. Las vendas de algodón de 3 metros de largo y 5 centímetros de ancho eran preparadas, hundiéndolas en la misma mezcla de hierbas y sangre animal. Para permitir que el tamaño del pie se redujese, los dedos de cada pie eran doblados y presionados con fuerza contra la planta del pie hasta lograr romperlos. Los dedos rotos eran mantenidos apretados contra la planta del pie, mientras este era estirado hacia abajo, formando línea recta con el resto de la pierna. El arco se rompía a la fuerza. Las vendas eran atadas repetidamente en forma de 8, empezando en el interior del pie, en la zona del empeine, pasando sobre los dedos, luego bajo el pie y alrededor del talón. Los dedos recién fracturados eran apretados firmemente contra la planta. Con cada vuelta de la venda, el vendaje se apretaba cada vez más, estrechando el empeine y el talón entre sí. Esto provocaba que el pie roto se doblase en el arco y los dedos quedasen bajo esa doblez. Los pies rotos de las niñas requerían gran cuidado y atención. Eran desvendados regularmente. Cada vez que el pie era desvendado, debía lavarse meticulosamente. Los dedos eran revisados en busca de heridas y las uñas cuidadosamente cortadas. Luego, eran masajeados para suavizarlos y hacer que las articulaciones y huesos se volvieran más flexibles. También era costumbre hundirlos en una mezcla para que el tejido necrótico, si lo hubiera, se desprendiese. Inmediatamente después de este procedimiento, los dedos rotos de las niñas eran plegados bajo el pie nuevamente y se repetía el vendaje. Este vendado y desvendado era repetido con la máxima frecuencia posible. Para los ricos, al menos una vez al día. Para clases más modestas, varias veces a la semana. Eran generalmente las mujeres mayores de la familia o una profesional quien llevaba a cabo el inicial quebradero de huesos y subsiguiente vendado de los pies. Esto era considerado preferible a que lo hiciera la madre, ya que la misma podría sentir culpa por el sufrimiento de su hija y estaría menos dispuesto a ajustar bien los vendajes. El problema más común con los pies vendados era la infección. A pesar de la cantidad de cuidados tomados regularmente como el lavado y el corte de uñas, a menudo las mismas se encarnaban e infectaban. Por esta razón, a menudo las uñas de las niñas eran extraídas en su totalidad. Lo apretado del vendaje comprometía la circulación de los dedos, que estaba prácticamente cortada y, por tanto, cualquier herida tenía muy pocas expectativas de curación. Esto causaba infecciones y necrosis. Si la infección de los tejidos de los dedos llegaba a las falanges, logrando ablandarlas,
desembocaba en necrosis y desprendimiento. Sin embargo, la pérdida de dedos se consideraba beneficioso, porque los vendajes podían aplicarse aún más ajustados y el pie quedaría aún más pequeño. A las niñas cuyos dedos eran más carnosos, a veces les ponían pedazos de vidrio o de tejas dentro del vendaje y entre los dedos, para producir un corte e infección deliberadamente. A la herida le seguía inevitablemente la infección, por lo que podía producirse la muerte por shock séptico. Las niñas supervivientes a estas infecciones tenían más riesgos de sufrir complicaciones médicas a medida que iban creciendo, puesto que dichas infecciones dañaban sus órganos internos. Al principio del vendado, muchos huesos del pie quedaban rotos durante años. Con el tiempo, los huesos se acababan soldando, sobre todo cuando el tejido óseo se endurecía tras la etapa de crecimiento. Aún después de que los pies sanaran de infecciones, eran propensos a quebrarse nuevamente, especialmente cuando la niña pasase por sus años adolescentes y sus huesos estuvieran todavía blandos. Las mujeres adultas tenían más probabilidad de quebrarse las caderas y otros huesos debido a caídas, pues su caminar era inestable y les costaba ponerse de pie desde una posición sentada. Hay que decir, también, que algunos maridos preferían no ver nunca desnudo los pies de loto de su esposa. En estos casos siempre quedaban ocultos dentro de los pequeños zapatos de loto, ricamente bordados. Para los hombres, el principal efecto erótico era el andar de loto, los pequeños pasos, el oscilante y frágil caminar de una mujer cuyos pies habían sido vendados. Mujeres con tales pies deformes evitaban poner el peso del cuerpo en la punta del pie y tendían a caminar predominantemente en sus talones. Como resultado, las mujeres que habían pasado por el proceso de vendaje caminaban cuidadosamente y con paso vacilante. El hecho de que el pie vendado estuviese oculto a los ojos de los hombres era sexualmente estimulante. Además de esconder la dura realidad del pie deforme, se evitaba el más que probable mal olor que desprendían. Otro atributo de las mujeres con los pies vendados era la limitación de su movilidad, y por tanto su impedimento para tomar parte en la vida política y social. Los pies vendados volvían a las mujeres dependientes de sus familias, particularmente de sus esposos. Se convertían en un apreciado símbolo de castidad y propiedad del hombre, ya que la mujer quedaba restringida a su hogar y no podía aventurarse lejos sin escolta o la ayuda de sirvientes. A principios del siglo XIX se estima que entre el 40 y el 50% de las mujeres chinas tenían los pies vendados. Para las mujeres de clase alta, este porcentaje era casi del 100%. Se estima que más de 1.000 millones de mujeres chinas tuvieron sus pies vendados desde el tardío siglo X hasta mediados del siglo XX. Aunque algunos reformadores cuestionaron la práctica, como comentábamos, no fue hasta principios del siglo XX cuando comenzó su declive, tanto por el cambio de las condiciones sociales como por la campaña contra el vendado de pies, considerándolo una práctica bárbara y arcaica, pues el vendado de pies provocaba discapacidades motoras de por vida en la gran mayoría de mujeres a quienes les había sido practicado. Aún así, la costumbre persistió en las zonas rurales hasta que en 1949 fue definitivamente prohibida por el nuevo gobierno comunista de Mao Zedong. Al iniciarse el siglo XXI, las pocas mujeres con pies de loto que quedan en China son ancianas de poblaciones aisladas, que, naturalmente, tienen importantes problemas de movilidad y necesitan cuidados y asistencia continua. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿qué opináis de esta costumbre tan cruel y desagradable? ¿Conocéis alguna práctica tan bárbara que haya llegado a nuestros días? Hacedmelo saber en los comentarios.